yo tengo muchos intereses y muchas veces estos se entrecruzan inevitablemente con mi pasión por la literatura. Amo los videojuegos, amo el arte en general, me gusta la poesía, la pintura, me encanta la naturaleza. Pero yo creo que lo que más me gusta sobre todo son los gatos. De hecho, yo siento que son lo que hace la vida tolerable, lo que alegra en verdad y le da brillo a cada jornada. Y de hecho muchas veces me pasa que veo a alguien que está pasándolo mal y pienso, le falta un gato. Así que hoy día les quiero compartir algunos de mis libros favoritos gatunos. El primero, que es este, es A Cat's Tale, de Paul Codonaris. Paul tiene otros libros que son de antropotanatología, con fotos de usuarios súper atractivos. Él es cercano a la Orden de la Buena Muerte, que son unos secos, y yo encuentro que el trabajo que hacen naturalizando el tema de la muerte es súper positivo. En este libro, su gatita Baba, que era una gatita súper especial que lamentablemente falleció creo que a fines del año pasado o comienzos de este, eh, nos va llevando desde su perspectiva en un recorrido a través de la historia de los felinos y su relación con los humanos a través de las distintas épocas. El libro es súper bonito porque además está aderezado con fotitos de Baba haciendo cosplay, no mentira, disfrazada. Este es Baba. Baba siempre le gustaba mucho disfrazarse y Paul siempre estaba compartiendo en su Instagram fotitos de ella disfrazada. Era una gatita con una actitud espectacular y súper especial, como pueden ver. Entonces, en el libro ella nos va llevando de la mano, de la pata, en este recorrido, al tiempo que vamos disfrutando con sus fotitos. Así que este libro está en inglés, pero yo creo que tal vez lo pueden encontrar en español y si no está todavía seguro va a ser eventualmente traducido porque yo sé que todos los otros libros de Paul han sido traducidos, de hecho yo los tengo en español. Luego está este libro que es de Catriona Ward, que es mi escritora, yo creo que una de mis escritoras favoritas de terror actual, y este es mi libro favorito de ella. Yo sé que está en español porque yo lo he regalado en ese idioma. Y es un libro que se supone que es horror, pero en realidad yo diría que es más como un thriller psicológico con una estructura súper especial. Es un libro bien cautivador, como que cuesta soltarlo cuando uno lo agarra. Y está narrado desde la perspectiva de distintos personajes, uno de los cuales es esta gatita, que es súper encantadora y que es muy centrada en la historia. No les quiero contar nada porque es un libro que tiene muchos giros y twists inesperados, como suele ocurrir en la obra de Catriona Ward, y que es bien conmovedor y a mí me chocó N cuando lo leí, de hecho quedé bien traumada porque yo siento que yo odio los prejuicios y trato de ser alguien no prejuicioso en la vida y odio a la gente estrecha de mente y sin embargo, a pesar de eso, me di cuenta a través de este libro que igual tengo esos prejuicios internalizados un poco que son culturales y que uno no se da cuenta, que están tan internalizados que no te das cuenta. Y fue chocante, me acuerdo que después de terminarlo estuve varios días dándole vuelta al tema. Luego está este libro, que es de uno de mis escritores favoritos japoneses, que es Natsume Soseki, que es un escritor que tiene algunos libros muy hermosos, como Kokoro, que tiene esta novela, que es una de sus novelas más conocidas, yo creo, que es un retrato de la sociedad Meiji, una sátira, y está narrado desde la perspectiva de un gatito. Es bien irónica la mirada que tiene de los seres humanos. Yo tiene muchas partes que me pasa a veces que estoy haciendo cualquier cosa cotidiana en el día que me recuerda a escenas de este libro y me da mucha risa. Por ejemplo, cuando me baño en tina. Si leen el libro van a ver a lo que me refiero. Obviamente, a pesar del humor y todo, es una mirada bien ácida y igual tiene partes que son bien melancólicas como es habitual en los escritores de la era Meiji, Tacho y Showa. Luego tengo estos tres libritos que fueron sacados por la Fundación Adopta, en que ellos invitaron a distintos escritores chilenos, creo que tal vez no solo chilenos, pero bueno, no estoy segura, a escribir historias protagonizadas o centradas en los gatos y en el mundo de los gatos. De hecho, yo colaboré en los tres, creo. Son historias súper emotivas, la mayoría. Yo encuentro que son de súper buena calidad. A mí me gusta sobre todo el primero. Tiene varias historias en que de verdad me sacó un par de lagrimitas. Y si no le gustan los gatos, yo siento que son bien imperdibles. Estos otros dos, el 2 y el 3, están más centrados en literatura de género. Por ende, hay mucho más terror, ciencia ficción, fantasía. Es una súper buena lectura y totalmente recomendado para alguien que le gustan los gatos. Además que al comprarlos, obviamente están ayudando a la Fundación Adopta, que es un trabajo increíble. De hecho, yo he adoptado dos gatitas, dos de mis gatitas, las adopté a través de ellos y de verdad, o sea, espectacular lo que hacen. Este librito me lo regaló mi papá y
Es un libro, a mí, me recuerdo que lo leí en una sala de espera, una vez en una consulta médica y tenía que ponerme los lentes para taparme las lágrimas, porque también es bien emotivo. Yo siento que es difícil hablar o escribir sobre los gatos y no conmoverse, especialmente si no les gustan, obviamente. Eh, Especialmente si uno ha tenido muchos gatos y relaciones especiales con ellos. En este libro, el maestro Ramiro Calle cuenta su relación con su gatito Emil, que es este gatito precioso que está aquí. Y es súper honesto, es un libro bien desnudo, en que narra cómo conoció a Emil, cómo se fue desarrollando su relación y cómo envejecieron juntos y cómo luego tuvo que aceptar su pérdida. Y lo que aprendió de él en este camino, todo desde una perspectiva bien ligada al budismo, como es habitual en la obra de él. Y claro, como Emil le enseñó a aceptar, a aceptar cosas que son inevitables como la pérdida, pero también aceptar al otro como es, a aceptar la distancia, aceptar el ser, esa forma tan especial que tienen los gatos de repente de ser. Es un libro que a mí me gustó mucho y siento que uno lo lee y uno se identifica harto con lo que va ocurriendo. Finalmente, como bonus les tengo este librito, es un libro sobre el duelo en mascotas, que se llama P.S. I Love You More Than Tuna, y es un cómic, y es un cómic sobre la pérdida de un gato. Entonces son ilustraciones súper simples con textos cortitos y habla sobre el vínculo y la relación de este gatito con su humano y está narrado desde la perspectiva del gatito luego de que tuvo que dejar a su humano. Yo lo compré cuando se murió la Kyoko. Yo siento que igual me ayudó, pero obviamente que es súper triste. O sea, yo creo que lloré días después de leerlo. Apenas podía ver lo que estaba leyendo con las lágrimas. Pero es súper bonito. Así que eso.